Voy a hablar de un tema complejo que tiene que ver con la psicoterapia. Lo que yo hago es un trabajo solitario y demandante. Creo que es importante a veces compartir la mirada. No siempre estamos claros todo el tiempo. Los seres humanos somos personas que vivimos con otros. Participamos en distintos grupos, somos seres sociales, ya sea en el trabajo, en la fiesta, los grupos de apoyo, la familia y tanto más. Pero la cultura en que vivimos nos hace olvidar la importancia de los otros y otras en nuestra vida. Es complejísimo. En aras de que el otro tiene que ser libre, no le preguntamos, no sabemos lo que necesita. No es fácil. Voy a partir con un caso que voy a compartir con ustedes. Se trata de Marcy. Ella es una psicóloga que se formó conmigo hace mucho tiempo atrás y me pide que la supervise. Me dice: tengo una paciente con la que no logro avanzar, Ana María. Ella se llama Vivi, tiene 75 años, es psicóloga, trabaja como docente en una universidad de Santiago. Ella vive en Algarrobo, en un sector semirural, y viaja a hacer clases a la Universidad de Santiago cada 15 días. La paciente, a pesar de las veces que la he visto, sigue muy angustiada y pienso que hay algo que no estoy viendo, para lo cual pido tu ayuda. Vivi es madre de 2 hijos, Andrea, diseñadora gráfica, de 40 años, casada con Rafael, con 2 hijos de 16 y 14. Y Vivi tiene otro hijo, Rodrigo, de 42, periodista, quien actualmente vive como corresponsal de CNN en el extranjero. Vivi está separada del padre de sus hijos desde hace 15 años. Ha tenido distintas parejas, pero con ninguna ha convivido. Actualmente tiene una relación con Mauricio, de 72 años. Él es escritor, según ella muy entretenido, pero incapaz de cambiar una ampolleta. Están juntos, puertas afuera, desde hace 2 años. Él vive en San Antonio y pasa los fines de semana juntos. Su angustia se gatilla con el temporal de viento y lluvia que azotó en junio del 2024 a la zona central de Chile. Desde entonces anda asustada, preocupada del clima. Siente una vulnerabilidad que hace años no vivía. Simplemente no lo sé manejar, dice. Es como si tuviera 10 años y fuera sola en el mundo. He estado reviviendo, me cuenta Marcy, que la paciente le dice, he estado reviviendo un episodio que viví siendo niña, en que un hombre me acosó y solo atiné a salir corriendo por el medio de la calle, detrás de un auto desconocido. Esa imagen me persigue. No soy capaz de desecharla de mi mente. Lo único distinto que Marcy pudo pesquisar es que su hija Andrea y el esposo la están presionando para que se venga a vivir a Santiago. Están dispuestos a ayudarla a arrendar un espacio cerca de donde ellos viven. Mamá, tienes que aceptar tu edad, le dice la hija mayor, Andrea. Vivi les dijo que no, que le encanta donde vive. La vulnerabilidad no la tolera. Siempre ha sido una mujer fuerte que ha enfrentado la vida sin problemas, pero hoy siente que ello no es posible. Le pregunto a Marcy, mi exalumna, ¿cómo quieres trabajar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo construiste el problema psicológico?
Porque es distinto si tú la ves como una mujer con sus hijos, así tú la ves sola como una docente, si la ves en pareja o si la ves en su casa sola, como quieres trabajar. Y Marcy me dice, quiero trabajar con ella y quiero considerar su vulnerabilidad. ¿Ok? Le digo yo. Yo en ese minuto viajaba, por lo tanto, de ahí en adelante, esto lo hablamos por Zoom, pero de ahí en adelante nos empezamos a comunicar de otra manera. Entonces Marcy me dice, lo que yo veo que está pasando es que Vivi está muy angustiada, el por qué ahora es que Andrea le dice que deje su casa y se venga a Santiago, y la explicación que se da, la paciente, la vejez me puso vulnerable. Yo le digo, ok, me parece una buena construcción, veamos qué es lo que pasa y si no te resulta, me vuelves a contactar. A los pocos días me vuelve a contactar. Esta vez me dice, por favor, ayúdame porque sigo complicada. Le pido que me envíe por mail la historia de cómo ella ve la vulnerabilidad de Vivi para ver si hay algo que yo no estoy viendo. Entonces, Marcy me manda la siguiente historia, que para el relato de Marcy es muy traumática, y donde ella me muestra cómo el dolor y la vulnerabilidad son protagonistas en la historia de su paciente. Entonces me dice, su trauma actual la hizo revivir experiencias de vulnerabilidad muy complejas. Vivi nació en 1949, tiene una hermana mayor que reside actualmente en Suecia. Eran solo 2 hijas de un matrimonio europeo que se vino a Chile arrancando los nazis en la época de los 40. Sus padres lograron emprender un pequeño negocio de paquetería y gracias a la ayuda de unos familiares, eso les permitió vivir dignamente. Ambas hijas estudiaron en el Liceo 7, fueron buenas alumnas y muy responsables. Lograron ingresar a la Universidad de Chile. La hermana mayor, la hermana no es mayor, es veterinaria. Vivi se recibió de psicóloga a inicio del año 73. En el año 1970, influida por un docente, ingresó a militar en el MIR. Ahí conoció a Javier, estudiante de literatura. Se enamoraron locamente. Fue una época maravillosa, de mucha actividad política y conciencia de clase. En diciembre del año 73, producto del golpe de Estado, tomaron preso a Javier. Trágicamente lo torturaron y lo mataron. Eso la dejó muy deprimida, vulnerable y asustada. Sintió que la vida se terminaba. Gracias a gestiones de un amigo del padre, Vivi logró exiliarse en Italia. En el año 1980, la madre de Vivi se agravó, producto de la depresión que se inició con el éxodo de sus 2 hijas. A raíz de eso, el padre consiguió borrarle la marca en el pasaporte de Vivi y pudo volver a Chile. Al poco tiempo encontró trabajo en una ONG y pudo asistir a su madre, hasta que falleció en el año 1981, época en que pudo apuntalar a su padre para seguir adelante con la paquetería. En el año 1983 también se emparejó con un colega, con quien se casó y tuvo a su vez sus 2 hijos, de lo que estamos hablando hoy. Después de separarse, ya se va a cumplir de su sueño de ir a vivir cerca del mar y se compra una pequeña parcelita donde vive sola, dice ella, con su música, sus tejidos y un grupo de la comunidad del sector.
Lo que yo veo desde fuera es totalmente distinto de lo que ve Marcy. Marcy ve una historia traumática de vulnerabilidad. Lo que yo veo, esto quedó por escrito, por lo tanto se los voy a compartir, es otra cosa. Esto de ella nació en el año 1949, la hermana mayor. Lo que yo veo frente a ese relato, ese párrafo de relato, es que la familia es una familia que no se queda resignada frente a la adversidad, todo lo contrario, es capaz de tomar acciones, muestra valentía al ingresar a un país distinto. Próximo párrafo, sus padres lograron emprender un pequeño negocio de pacatería gracias a los familiares. Lo que yo veo ahí, una familia de emprendedores, capaz de solicitar ayuda si la necesitan, hijas estudiosas y responsables, es decir, una familia con recursos personales para enfrentar cambios. Vivi se recibió de psicóloga a inicio del 73, o sea, es una joven orientada a servir a los demás, colaboradora, capaz de compatibilizar el estudio con el trabajo político, lo que no es fácil, capacidad para trabajar en grupos, respetuosa de la jerarquía, un partido político muy jerárquico. En diciembre del año 73, producto del golpe de Estado, toman preso a Javier, lo torturan, lo matan. Con herramientas está Vivi para enfrentar dolores críticos en la vida y con fuerza para sobreponerse, por lo tanto fuerte y con recursos para aceptar ayuda, lo que no es menor. La historia sigue. En el año 1980 la madre de Vivi se agrava de la depresión, etcétera, etcétera. Familia que se apoya en situaciones críticas, capacidad para realizar cambios, para sobreponerse a situaciones complejas, solidaria. El párrafo que viene a continuación. Al poco tiempo encontró trabajo en una ONG y pudo asistir a su madre hasta que falleció en el año 1981. O sea, es busquilla, resiliente, capaz de enfrentar cambios, adaptándose a situaciones nuevas, no fáciles. En el año 1983 se empareja con un colega, con quien se casa y tuvo 2 hijos, dispuesta a enfrentar nuevos desafíos. Todos quienes somos madres sabemos lo que eso implica. Después, el último párrafo, después de separarse se va a cumplir su sueño de vivir cerca del mar, se compra la parcela donde vive sola, su música, sus tejidos y un grupo de la comunidad del sector. O sea, valiente, capaz de hacer lo que les parece, siguiendo sus inclinaciones, independiente de la opinión de las demás, incluso de sus hijas. Entonces le escribo lo que acabo de leer. A Marcy le digo: discúlpame, pero veo solamente fuerza. Llegando a Chile, me junto con Marcy. Ella había sido una excelente alumna de terapia sistémica central narrativa, por lo tanto conocía el mundo bien de los sistemas. Y le digo: a ver, ¿qué te está pasando? ¿Con quién más has conversado este caso? Y me dice: prácticamente con nadie más. A ver, con la única persona que pudiste contactarte fue conmigo, que yo estaba afuera. Me dice: sí, creo que me puedes ayudar. A ver, le digo: ¿quién es tu grupo de pertenencia, Marcy? Hace tiempo que yo no sé mucho de ti. Y me dice: bueno, tengo un grupo de pertenencia de WhatsApp de compañeras de la universidad en la que estudié. Ajá. Y, o sea, tú no tienes un grupo de apoyo con quien tú te sientes de repente a poder conversar de lo que te aqueja. No, no me ha parecido importante. A ver, le digo: ¿no será que tú estás angustiada
Lo que te pasó distinto es el caso de Vivi, que te tiene atrapada y te sientes sola y a veces vulnerable. Me queda mirando, se le caen algunas lágrimas y me dice, ¿sabes qué? Sí, eso me está pasando. Marcy hacía 2 años que dejó donde trabajaba y se dedicó a hacer consulta privada. No tiene grupo de apoyo. Por lo tanto, tampoco tiene quien la contenga en situaciones angustiosas. Fue así como le propuse que fuéramos juntas a ver a Vivi. Para mí es fácil ir al Algarrobo, además me gusta mucho, tengo una casa ahí. Y fuimos a verla. Me encuentro con una mujer bastante joven para su edad. Y a medida que empieza a surgir el relato, yo estoy todo el rato tratando de entender qué pasó distinto. Y si ustedes se acuerdan la historia, lo que pasó distinto fue que se angustió. ¿Con qué se angustió? Con el temporal de viento y lluvia que azotó en junio a la zona central. ¿Quiénes de nosotros no nos angustiamos en esos momentos cuando tuvimos, no sé, alguna cosa azarosa que no esperábamos que pasara? Entonces, dice Vivi, fíjate que desde entonces ando angustiada, preocupada del clima. Desde entonces siento esa vulnerabilidad que hace años no vivía y que no sé manejar. Yo le pregunto, a ver, ¿qué importancia tiene para usted el área laboral? Y me dice, mucha. Es lo que le da sentido a mi existencia. Ser psicóloga es algo que siempre me ha acompañado. ¿Cómo se la ha arreglado laboralmente esos días? ¿Qué hizo para salir de Algarrobo e ir a conversar a la universidad? Y aparece una nueva historia interesante. Dice, los días del temporal lo pasé muy, muy mal. Los caminos para salir de mi casa estaban difíciles para transitar, estaba sin internet, se cayeron algunos árboles. Por lo tanto, la comunicación con la universidad fue compleja. Desafortunadamente, en la universidad recientemente habían cambiado la directora. Llegó un nuevo director que es doctor en ciencias sociales. Yo, cuando me dice eso, le digo, y yo, sin decir, lo relaciono con el recuerdo del acoso y su sensación de indefensión. ¿Por qué lo relaciono con eso? Porque no es fácil hablar del micromachismo. No es fácil las experiencias que algunas mujeres mayores hemos vivido con, voy a llamarlo así por ahora, con el machismo profesional. Entonces me dice Vivi, el director me citó a una reunión a la que tuve que asistir, lo que fue difícil, especialmente por lo complejo que fue transitar en auto. Llegué tarde a esa reunión y antes de empezarla el director me dice, llegas tarde. Le explico la situación y me responde, sí, una muy buena excusa. Me sentí, dice Vivi, una niña chica. La reunión era para decirme que las autoridades de la universidad habían decretado que los contratos en el 2025 estarían orientados solo a doctores y que si yo estaba dispuesta a inscribirme en un doctorado. La universidad me podría apoyar, por supuesto no con todo, pero sí me podía apoyar. ¿Por qué te pasó eso?, le pregunto yo.
me dice algo interesante, Vivi, me dice, había estado viendo en televisión una serie turca que me trasladaba a la época de los 60, donde reviví todo el machismo, la diferencia entre una líder mujer y un líder hombre. Y aunque no lo crea, eso de alguna manera me afectó. Por supuesto, ¿cómo no lo voy a creer? Pero lo que más me ha afectado es que esta situación me ha llevado a dudar de si seguiré en este proyecto laboral. No me gusta sentir el peso del modelo hegemónico machista que tanto nos ha costado a las mujeres. La directora anterior era mujer. Con esa nueva información, con Marcy construimos de otra manera el problema. Lo pusimos la reunión con el nuevo director, la angustia. ¿Y qué es lo que la angustia? ¿Tendrá que dejar de trabajar en la universidad? No está dispuesto a hacer un doctorado en esta etapa de su vida. Una de las cosas importantes cuando uno construye el problema psicológico es el dominio de existencia donde el problema se aloja. Y no siempre los psicólogos nos damos el tiempo. Más de alguna vez a mí me ha pasado, equivocarme, porque no es fácil. ¿Qué es lo que me lleva a ver el dominio de existencia? El por qué ahora. ¿Cuándo le surgió la angustia? La angustia le había surgido no con lo que le dice Andrea, sino que la angustia le había surgido cuando tuvo que viajar a Santiago. ¿Y cómo me di cuenta yo? No porque soy maga, porque mientras ella me hacía el relato y me lo relataba, le vi la cara de angustia. Con Marcy conversamos y me dijo, tienes razón, yo me lo salté. El lenguaje verbal en estos casos es clave. ¿Cuál es el problema a mis ojos? Marcy se focalizó en la vulnerabilidad. El relato la tocó, como muchas veces nos tocan los relatos de nuestros pacientes, nos tocan en nuestro propio mundo de significado. Porque nuestras observaciones están cargadas de nuestras propias formas de ver el mundo. Yo cada vez que me crecen más canas y me pongo más vieja de lo que estoy, digo lo poco que sabemos de la vida. Y como decía Cecilia Montero, les recomiendo este libro que voy a poner ahí. Estamos atrapados en una comprensión lineal, causa-efecto, producto de la modernidad con la que decodificamos el mundo. Nuestro lenguaje está sustentado en nominaciones y clasificaciones de objetos que los vemos fuera de nosotros. Y nos olvidamos que son palabras, símbolos abstractos. Y luego los usamos como si fuera una realidad. Lo que está muy bien en algunos casos, porque nos ahorra mucho tiempo. Pero hay que ser cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso con las clasificaciones, con las nominaciones, con nuestro uso del lenguaje. Como sigue diciendo Cecilia Montero, el poder de las palabras se nos subió a la cabeza. Como que nominar algo hubiese llevado a significarlo de tal manera como que basta con decir la palabra para comprender el gigantesco mundo del otro o otra. ¿Qué entiende por vulnerabilidad? ¿Qué entendemos por un TOC? ¿Qué entendemos por las distintas clasificaciones que nosotros usamos?
Cualquier relato requiere contextualización. La narrativa requiere entender bien desde dónde está hablando, qué pasó. Nietzsche decía, el error fundamental para entender al ser humano está sustentado en el hecho de que, fascinados por la modernidad, inventamos un mundo racional que tradujimos en palabras y que nos hace creer que existe un consenso ordenado y el cosmos está como que estuviese claro. Olvidamos que esas nominaciones y ese orden fueron un invento de nuestro intelecto. La vida no es ordenada. Hay muchas aristas en cualquier relato. Y las aristas no son siempre fáciles de ver. El análisis lingüístico de una conversación cualquiera entre dos personas es complejísima. Se intercambian 100.000 bits de información por minuto, decía Bateson. ¿Cómo podemos saber qué fue lo que nos tocó de un intercambio social humano en toda la complejidad que implica la conversación? Eso lo pueden encontrar en Jay Haley, Las tácticas del poder de Jesucristo. La experiencia no es igual a cómo la relatamos, a cómo la nombramos. Nominar implica definir, fijar, pero la experiencia humana nunca es fija. Va cambiando en la fluidez del existir y está llena de aristas. La palabra vulnerabilidad no dice mucho, a no ser que nos metamos muy suavemente o sutilmente a entenderla. Vulnerabilidad para cada uno de nosotros es distinta. Nuestras comprensiones del mundo se empiezan a conformar desde nuestras primeras interacciones, cuando éramos niños o niñas. La psiquis humana de niños y niñas es como el componente físico de un ordenador. Acepta inocentemente cualquier programa que se le introduzca y luego opera desde ahí. Mi nieto menor me decía el otro día, es que mi profesora lo dijo. Es así para los niños. Y después los pensamientos siguen ciertos árboles decisionales que son lineales. Están sustentados en nuestros aprendizajes previos. Causa y efecto está como en nuestro ADN. Es el resultado de nuestro pensamiento lineal. Pero la vida no es lineal, tiene infinidad de aristas, así como los relatos. David Bohm incluso hablaba de cambiar el modo de hablar. Decía, él siendo físico, el acento se debería poner en la acción, en el verbo, no en el sujeto. La vida es cambio, es fluidez, es impermanencia. Es más, en La totalidad y el orden implicado, este libro precioso que los invito a leer, propuso el concepto de reomodo, que después reafirma en ciencia, orden y creatividad. Son conceptos que necesitamos repensar de alguna manera. La pregunta que yo siempre me hago, ustedes saben, yo tengo una mirada sistémica, es, ¿tiene ese árbol una existencia inherente a sí mismo? ¿O solo puede ser entendido en relación con la tierra, el agua, el aire que lo sostiene, el espacio con otros árboles, etcétera? Thich Nhat Hanh decía, dejar fuera el contexto implica no entender la importancia del interser. No le damos importancia a nuestro mundo de esta civilización occidental
al interser. Los distintos sistemas que vamos conformando parece que están interconectados. Nuestra meta mirada requiere observar cómo cualquier evento que vivimos toca otras situaciones, porque los sistemas interactúan. Pero para mí, el contexto actual del consultante es fundamental. ¿Y qué quiero decir con que es fundamental? ¿Qué lo está afligiendo? ¿Qué es aquello que es el foco en su momento, aquí y ahora? Por supuesto, como dice Capra, todo emerge en dependencia a los demás, pero el presente es nunca posible dejar de lado. En el año 1992 yo trabajaba en la Universidad de Chile y vino O'Hanlon. O'Hanlon, en ese momento, terapia sistémica centrada en soluciones, planteaba que la terapia debería basarse en dos principios lejanos del paradigma científico lineal moderno. Estoy hablando del año 92. Y deberíamos hacernos cargo del principio de incertidumbre de Heisenberg y el principio de Pygmalion. El principio de incertidumbre de Heisenberg sostiene que las interacciones son cambiantes, fluidas y se tocan. La incerteza nos invita a salir de las nominaciones de la experiencia y describir interacciones, acciones con otros. De lo contrario, el efecto Pygmalion nos devora y nos hace sentir que somos de una manera como el otro nos definió. Yo creo que muy ligeramente se habla de que nos constituimos en el lenguaje y habitamos el lenguaje. Me parece importante recordar los axiomas de la comunicación. Mirar las vestimentas, códigos lingüísticos, peinado, uso de anteojo, con quién vive, dónde vive, porque siempre estamos frente a otros. Entonces, el primer axioma de la comunicación es importante. También a quién va dirigido el mensaje, cómo dice lo que dice, qué hace, no lo que dice que hace, tonos de voz, mirada directa, huidiza, temerosa, bajó la voz o es desenvuelto. El tercer axioma, mirar los gestos al hablar, el uso de símbolos, collares, colores que usa, porque eso nos habla de a quién va dirigido el mensaje. La puntuación de secuencia de hechos, al relatar un acontecimiento con otras y otros, ¿qué sistema de significados compartidos estamos usando? Y yo diría algo que a veces se nos olvida, que es el quinto axioma, las interacciones simétricas y complementarias. ¿Cómo interactúa con personas de autoridad? ¿Es lo mismo con mujeres y hombres? ¿Me trató de tú? ¿Me trató de usted? ¿Le costó tratarme de tú? Siempre están presentes. Yo sé que este libro fue bastante antiguo, pero no sé si hay algo que lo ha superado cuando uno lo ve en profundidad. ¿Por qué le traje este caso? Porque me recordó al Moni Al-Qaim. En este libro, que fue muy importante en algún momento de mi vida, Si me amas, no me ames, en que Moni propuso una mirada a lo que llamó ensamblaje de singularidades. ¿Qué quiere decir eso? Los puentes que nos conectan con los universos conceptuales. Eso que en algún momento nosotros llamamos la teoría implícita de la personalidad, como cuando nos encontramos con alguien, nos cae bien, no sabemos por qué. Como los mapas de mundo de los pacientes
y de los terapeutas se va juntando. Eso se preguntaba Moni cuando estuvo en Chile a fines de los 80. Decía, es un misterio. Diferentes sistemas humanos entran en resonancia de distintas maneras. Unos se acoplan más fácilmente, otros más difícilmente. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo los cuerpos humanos pueden ponerse a vibrar bajo el efecto de una frecuencia determinada, por ejemplo? No es fácil explicar desde la lógica, pero eso ocurre. Moni hablaba de la importancia del azar, cómo el azar a veces nos juega malas o buenas pisadas, voy a decir, o malas y buenas experiencias. ¿Por qué? Porque las resonancias emocionales surgen azarosamente. Marcy, una psicóloga sistémica, pero estaba en este minuto vulnerable. Por lo tanto, esa vulnerabilidad la llevó a mirar la vulnerabilidad de su paciente. Por supuesto que no fue intencional. Los sistemas humanos disipan. ¿Qué significa que los sistemas humanos disipan? Por supuesto no lo voy a poder poner en una lámina, pero los invito a que lo revisen. Los sistemas humanos son estructuras disipativas que se autoorganizan. Es como la temperatura del agua. Uno sabe cuando el agua hierve, pero cómo las moléculas se organizaron adentro del agua, no lo sabemos. Es decir, disipan azarosamente. ¿Cómo hace que ese atractor lleve a disipar o a reorganizarse? ¿Cómo es eso? Es un tema interesante que lo pongo aquí solo para que lo piensen. Porque lo que ensambla los distintos sistemas sociales es el mundo emocional. Y ese mundo emocional se gatilla azarosamente. Es sutil. Nunca sabemos qué nos va a tocar. ¿Cómo nos va a tocar? Yo recuerdo en más de alguna ocasión haberme quedado silente porque un relato me estaba tocando algo que yo estaba viviendo. En este caso fue la vulnerabilidad la que azarosamente llevó a que se construyera entre Marcy y Vivi cómo se construyó el problema. ¿Dependió del azar, de la magia? No sé. Las resonancias emocionales de Marcy y Vivi le surgieron azarosamente. Y lo que yo insisto siempre a mis estudiantes, no sabemos cuando algo nos toca, porque la psiquis es sutil, es delicada. Y no siempre es fácil identificar sistemas que se están interfiriendo. Aquí habían dos sistemas interfiriendo y no me fue tan fácil darme cuenta. Tuve que estar muy atenta, mirar los microgestos de Vivi para ver que el mundo laboral era lo que la tenía más complicada. Me parece importante, y por eso traje este caso, tener grupos de colegas con quienes conversar. Conversar a través de un chat no es lo mismo que alguien le toque el hombro, diga, chuta, ¿no será que te está pasando a ti? Eso no se puede hacer por chat. Y todas y todos nos atrapamos en nuestras propias historias de vida, porque nos vemos afectadas por las experiencias. La definición de un problema terapéutico, como decía Jay Haley, incluye al terapeuta, pues somos las y los terapeutas quienes contribuimos a definirlo, en este caso, la vulnerabilidad. La psicoterapia, y por eso nominé así este video, es muchas veces solitaria,
y como psicólogos y psicólogas nos olvidamos de que somos seres sociales y la importancia de nuestros grupos de pertenencia. Yo siempre cuento de que siempre tengo algún grupo de pertenencia que de alguna manera me alienta y de alguna manera con que puedo hablar de mis propias experiencias, qué sé yo, más difíciles, por decirlo de alguna manera. Quiero terminar este video invitándolos a que recuerden cómo se divertían de niños y niñas aprendiendo juntos. Elegí esta lámina porque me tocó mucho ver a mis nietos jugando con unas lombrices en la tierra, cómo se divertían y cómo trataban de entender cómo la lombriz se metía. Y me recordó cuando yo misma jugaba de niña y me encantaba aprender. Y eso también pasa cuando uno es adulto, cuando está en la universidad y aparece un nuevo conocimiento y a uno le hace sentido y dice, mira, eso es lo que me está pasando. En tiempos complejos, una de las variables importantes es sentir pertenencia. No estamos solos. La psicología está cambiando. Estamos en momentos difíciles, en momentos donde la comunalidad de sentido es importante. Nuestros grupos de pertenencia son importantes. Los invito a que piensen sobre ello, le den una vuelta y digan, sí, pareciera ser que eso me hace sentido, pareciera ser que lo que necesito es conversar con otros, ver cómo los otros se están viviendo la difícil y fascinante profesión que nosotros elegimos. Muchas gracias, que tengan un excelente año 2025.